Introducción al transdiagnóstico. Presenta Jesús Soto. Desarrollo del transdiagnóstico como una nueva perspectiva en psicopatología. Comorbilidad en psicopatología y concepto de transdiagnóstico. Desde la antigüedad la psicopatología ha estado marcada por cierta tendencia o polémica entre los enfoques dimensionales y categoriales de la conducta normal. En esta disputa casi siempre ha triunfado el enfoque categorial debido a que las múltiples ventajas que posee y por ser más vistoso y práctico. Sin embargo, desde siempre se han puesto de relieve ciertos problemas asociados a este enfoque, alguno de ellos girado en torno a la inflación de síndromes o categorías clínicas, y sobre todo a la elevada comorbilidad entre los distintos trastornos mentales, lo cual podría suponer cierta limitación a la validez de dichos trastornos. La comorbilidad es la tendencia a que una misma persona se diagnostiquen conjuntamente varios trastornos mentales. A medida que proliferan los diagnósticos se incrementa la frecuencia de comorbilidad y esto suele llevarnos al dilema sobre si la elevada comorbilidad realmente consiste en la concurrencia de dos o más trastornos que se dan juntos o si más bien es un mismo trastorno etiquetado de diferentes formas. La revisión por Mineka, Watson y Clark en 1998 ponen de manifiesto que más del 50% de los pacientes diagnosticados con depresión también presentan al menos un trastorno de ansiedad y viceversa. Más del 50% de los pacientes con diagnóstico primario de algún trastorno de ansiedad también posee algún trastorno depresivo. A partir de estos datos que solo constituyen un ejemplo, puede deducirse fácilmente que basándonos en los criterios de diagnóstico actuales y la existencia de comorbilidad suele ser la norma más que la excepción. El enfoque categorial de clasificación es más apropiado cuando los miembros de una clase diagnóstica son homogéneos, cuando existen unos límites claros entre las clases y cuando las diferentes clases son excluyentes. Sin embargo, la elevada comorbilidad indica que nada de esto suele ocurrir con los trastornos mentales, aunque puede existir diversas razones que justifican la elevada comorbilidad entre los trastornos mentales. Esta puede deberse a que se asignen inapropiadamente varios trastornos cuando en realidad los síntomas podrían reflejar un único trastorno. Con frecuencia algunos trastornos están asignados a una categoría diagnóstica incorrecta. Existen síntomas comunes a varios trastornos. Un trastorno puede ser una complicación de un trastorno previo. Desde el punto de vista psicopatológico, el transdiagnóstico consiste en entender los trastornos mentales sobre la base de un rango de procesos cognitivos y conductuales etiopatogénicos, causales y o mantenedores de la mayor parte de los trastornos mentales, o de grupos consistentes de trastornos mentales. Respecto al transdiagnóstico, aunque se basa en una concepción dimensional de la psicopatología, consiste más en una integración entre ambos enfoques que en un rechazo de la clasificación categorial. En realidad, una oposición entre ambos enfoques, tanto dimensional como categorial, nos llevaría hacia una falsa dicotomía. Un enfoque transdiagnóstico de la psicopatología debe proporcionar una base para entender, clasificar e integrar los diferentes síntomas y diagnósticos desde procesos y factores. Antecedentes conceptuales del transdiagnóstico en psicopatología. Las primeras aportaciones se basan en la aplicación de las teorías del aprendizaje, tanto condicionamiento clásico como operante, a la explicación de la conducta anormal, y corresponden a una época en la que la especificidad del diagnóstico clínico categorial específico era muy limitada, lo cual facilitaba el desarrollo de dichas teorías. Las dimensiones de neuroticismo y extraversión, similares a los conceptos actuales de afecto negativo y afecto positivo, fueron propuestas por Eysenck para caracterizar a los trastornos neuróticos, mientras que la dimensión de psicoticismo lo fue para los trastornos psicóticos y la conducta antisocial. 3 años después, Ellis fue pionero en asociar los trastornos emocionales con el pensamiento irracional. En concreto, relacionó los trastornos emocionales con determinados procesos cognitivos de pensamiento emocional, tales como la baja tolerancia a la frustración, la exigencia y el catastrofismo. La terapia cognitiva diseñada por Ellis, particularmente la terapia aplicada en grupo, era una auténtica TCC transdiagnóstica.
Beck en 1967 elaboró una teoría cognitiva revolucionaria sobre la psicopatología, que aunque inicialmente estaba dirigida a la depresión, se ha aplicado también a trastornos de ansiedad. Su teoría se basa en la existencia de ciertas creencias y actitudes negativas, disfuncionales, que llevan a sesgos cognitivos o sesgos en el procesamiento de la información. Uno de los desarrollos más recientes y más relevantes de la psicopatología para la construcción del transdiagnóstico está referido a los trastornos emocionales. Proviene del influyente modelo de Clark y Watson, en 1991, conocido como modelo tripartito, sobre el afecto, la ansiedad y la depresión. Curiosamente, aunque el modelo fue propuesto y es válido para explicar la diferenciación entre ansiedad y depresión, también ha sido relevante para lo contrario, como modelo unificador de los trastornos emocionales a partir del factor general de afectividad negativa. El modelo parte de dos premisas o dos dimensiones básicas del afecto: el afecto negativo y el afecto positivo. El negativo es un factor general no específico, común para la depresión y la ansiedad, mientras que el afecto positivo es un factor específico relacionado primariamente con la depresión, el bajo afecto positivo. El modelo incluye un tercer factor denominado hiperactivación fisiológica, lo cual es específico de la ansiedad. Por tanto, el modelo consiste en un factor general de vulnerabilidad general hacia todos los trastornos emocionales y dos factores específicos, uno específico de trastornos de ansiedad y otro específico de los trastornos depresivos. Conceptos y procesos psicopatológicos transdiagnósticos. En su enfoque transdiagnóstico de los trastornos alimentarios, Fairburn y colaboradores para 2003 se basaron en el hecho de que los pacientes con este tipo de trastornos parecían compartir características clínicas distintivas de los trastornos alimentarios, así como también ciertos procesos psicopatológicos genéricos, a la vez que solía darse una cierta evolución transdiagnóstica temporal desde la anorexia nerviosa hacia la bulimia nerviosa. Concretamente, estos autores propusieron que en ciertos pacientes dos mecanismos psicopatológicos nucleares que mantienen los trastornos alimentarios, la comida, el peso, las dietas y otras conductas de control de peso, interaccionan con alguno de los cuatro procesos adicionales mantenedores del trastorno. Tal interacción suele ser un obstáculo para el cambio terapéutico, es decir, el perfeccionamiento clínico, la baja autoestima, la intolerancia emocional y las dificultades interpersonales. Estos autores sugieren que en el caso de los trastornos alimentarios, las características clínicas compartidas tienden a estar mantenidas por procesos psicopatológicos similares, concluyendo que existen mecanismos comunes implicados en el mantenimiento de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos alimentarios atípicos. Esto los llevó a proponer una teoría transdiagnóstica sobre el mantenimiento del rango, o espectro, completo de los trastornos alimentarios, convirtiéndose así en la primera teoría transdiagnóstica formal de la psicología clínica. Barlow, Allen y Choi en 2004 desarrollan una teoría psicopatológica y un tratamiento unificado de los trastornos emocionales, desde el punto de vista psicopatológico y como base de su propuesta de tratamiento unificado. Retornan al ya conocido síndrome neurótico general que ahora rebautizan como síndrome de afecto negativo, el cual es propuesto como estructura latente dimensional de vulnerabilidad general de los trastornos emocionales y denota un elevado nivel de afectividad negativa. Más aún, sugieren que este constructo psicopatológico general también podría ser aplicable más globalmente a los trastornos psicopatológicos donde el afecto negativo desempeña un papel funcional, tales como bipolares, somatomorfes, disociativos, alimentarios y trastornos relacionados con la ira. Barlow subraya 4 principios psicopatológicos transdiagnósticos fundamentales que subyacen a los trastornos emocionales: la atención autofocalizada, la percepción de incontrolabilidad e impredecibilidad, las tendencias a la acción y la evitación. Los dos primeros procesos están implicados en las evaluaciones negativas antecedentes, que suelen ser características en los pacientes con trastornos de ansiedad. El concepto de transdiagnóstico, sin embargo, también posee una vertiente aplicada que se ha traducido en poner en práctica la terapia cognitivo-conductual de forma transdiagnóstica, basándose en conceptos psicopatológicos transdiagnósticos comunes a diversos trastornos. El tratamiento transdiagnóstico ha sido caracterizado por focalizarse en procesos cognitivos, conductuales y fisiológicos que son compartidos o comunes a través de los diferentes trastornos, la ausencia de evaluación diagnóstica y una adopción de un enfoque científico convergente o integrativo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de introducción al transdiagnóstico y la nueva frontera hacia la psicopatología.
Gracias por su atención.